cuando empiezo a discutir cualquier artículo nuestro, digo, nuestro resultado dice esto, sin embargo, el resultado del pastor dijeron otra cosa. Yo pienso que es distinto por esto. Y acepto el resultado de él y lo discuto. Pero no me quedo con el resultado de uno solo. Porque si no, la ciencia se hubiese quedado con que la Tierra era plana o que, no sé, que era imposible que exista un retrovirus. Yo diría, si yo me pongo en la biología de hace 30, 20 años, digo, el SIDA no existe porque el retrovirus no existe, es imposible que exista. Yo, utilizando su comparación, ¿no? Utilizando su comparación. Cuando usted tiene que seguir estudiando, usted sigue estudiando desde la base que usted, a la conclusión que usted llegó. No, no necesariamente, porque puedo decir que mi conclusión está equivocada y no, yo no le estoy diciendo eso. Entiéndame lo que le estoy diciendo. Usted me dice, yo concluyo esto, pero el pastor concluyó algo totalmente distinto. Pero usted cuando sigue avanzando de lo que usted concluyó. No necesariamente puedo aceptar. Cuando usted sigue avanzando de lo que usted concluyó. Es probable que más adelante diga, uy, me equivoqué. Nosotros los cristianos hacemos exactamente lo mismo. Ahí están planteando algo que se nota mucho cuando hablamos del tema. El nosotros. Yo nunca dije nosotros los científicos, porque creo que todos somos iguales. Pero yo porque acá estamos en esta dicotomía. No, por eso planteamos entrada que no hay dicotomía, estamos buscando los puntos comunes, no la dicotomía. Nada más que para posicionarme desde donde estoy hablando. Cuando digo nosotros, digo por eso, posicionándome, sobre todo para que usted sepa desde donde yo estoy planteando mi situación, porque si no sería deshonesto. Si yo en ningún momento me hubiese manifestado cristiano, estaría siendo deshonesto conmigo mismo. Estaría partiendo de una cuestión de que, bueno, che, mirá, la idea que tiene la parte desde acá, por eso, nada más que por eso. Yo en ningún momento me manifesté no cristiano. Yo también no entendía eso, yo también lo entendí, pero sí es cierto que hoy, o sea, si lo que estamos tratando es de llegar a la conclusión, por lo menos la conclusión que yo tengo, de que esto de que la fe y la razón no están en contraposición, hoy usted para mí es la persona que está tratando de demostrar que la razón está fuera de la fe. No necesariamente, si yo fuese matemático no estaríamos discutiendo esto. Eso le echamos la culpa a Ariel. No le dijimos. No, empezamos diciéndole que era culpa de él que estaba mal planteado. Por eso. Fue lo primero que dijimos. Pero vayamos a esto, si yo fuese matemático. Es distinto. Pero ¿por qué lo planteamos así capciosamente, podríamos decir, tramposamente? Porque a lo largo de la historia ha habido confrontaciones entre ciencia y religión. Las hay ahora. ¿Pero por qué se dieron eso? Porque se impusieron verdades absolutas. Y se hicieron en un momento donde, especialmente debemos asumirlo, la religión gozaba del poder y determinaba todo a través del dogma, ¿no? Sin conocimiento científico. En la medida que la Iglesia fue cediendo en ese poder, y la reforma tiene que ver mucho en esta cuestión, la separación de los estados, estado secular y estado eclesial. El estado eclesial no se debía inmiscuir en el estado secular, solo supervisar a través de los valores morales, ¿no? Pero tenía libertad en esto. Empezamos a descubrir un montón de aspectos que nos exigen a nosotros, quienes tenemos por ahí estructuras muy formadas, a repensar algunos conceptos de la vida misma y de la evolución. Hoy estamos en una crisis, ya no hay verdades absolutas. No hay una institución que determine la verdad absoluta de lo que la humanidad debe creer. Pero sí estamos en el peligro del relativismo. Cada uno determina, en base a ciencia o en base a superstición, podríamos decir, lo que es la verdad. Antes, cuando yo decía, tomé el ejemplo, el politeísmo pasó al monoteísmo. Va cayendo el politeísmo, surge el monoteísmo como un nuevo paradigma. La poligamia por la monogamia, van surgiendo la monogamia como un nuevo paradigma. La pregunta hoy es, ¿caen los relatos que nos han formado como sociedad en Occidente? ¿Hay otros relatos que van a reemplazar eso? Hoy es todo más difícil. Ese es el problema. Los valores morales, ¿qué son? Son acuerdos sociales de lo que nosotros consideramos que es lo bueno que hay que cumplir. Y la ética, la supervisión de eso. Antes los valores morales venían impartidos más por la religión.
No matarás, no robarás, ya el judaísmo tenía valores morales. Bueno, hoy estamos perdiendo los valores, lo que yo escucho, o se están repensando algunos valores. Ese es el tema, estamos repensando los valores y va a haber otros valores que le den mejor o más nivel a la humanidad que los que tenemos. Estas son las preguntas de base. Jorge, a propósito de esto que vos planteás, y Hugo mencionó varias veces, hizo hincapié en el tema de la evidencia, y vos hablabas hoy de la cuestión de las ciencias sociales. Yo voy a traer un poco, voy a traspolar el debate a ese terreno, que es lo que pasa un poco también, ya que estás planteando más el programa actual, con este término tan en boga ahora de la posverdad. ¿Sí? Uno lo ve a nivel social, político, gente que ante la evidencia te dice, no, bueno, por más que vos me demuestres que esto es así, yo pienso de otra manera y no me vas a convencer. Claro. Ejemplo, mira, justamente es un poco a lo que me fueron llevando. Yo vine acá un poco por curiosidad y también por una cuestión de necesidad. Cuando ustedes plantearon si somos más religiosos ahora que antes, me parece que antes eran mucho más religiosos que ahora. Yo soy católica practicante, pero a mí me pasa una situación muchas veces con esta ciudad que es ecuménica, que yo lo he escuchado al pastor, y a veces estoy como más cerca de la iglesia protestante que de la propia, pero también me parece que tenemos que avanzar hacia esto que vos decís, o sea, a poder vivir en sociedad con pensamientos diferentes y sin confrontar. Yo también digo ciencia versus religión, y para mí no es versus, porque yo me considero una persona racional con mucha fe, y así vivo mi vida. Entonces, un poco vine por esto, porque digo, ¿cómo versus, no? Y me interesaba ver la posición de cada uno. Así que él lo hizo. Pero en realidad yo no lo veo como una cuestión de enfrentamiento, porque como dije antes, me considero una persona racional con mucha fe. Y sí, el pastor muchas veces me ha sacudido cuando uno lo escucha, que todavía tengo una cuestión que en mi familia se ríen, porque ahora estoy trabajando en un proyecto, el pastor lo sabe, de que nosotros en la ciudad podamos tener cinerarios. Los cinerarios son donde se depositan las cenizas. Entonces, mi propuesta es que pueda haber un cinerario en la iglesia católica, que pueda haber uno en la iglesia protestante, porque yo quiero que me cremen. Quizás es egoísta lo que estoy diciendo, pero lo pensé un poco. Y porque hay una persona que hace poco falleció, el Tito Burri, que lo deben conocer, que en su momento me acercó un proyecto de crematorio. Entonces también pensé y digo, bueno, pero si los religiosos o las personas de fe podemos tener el lugar donde nos pueden depositar las cenizas, en el cementerio también tiene que haber uno para la gente que no es de fe. Y yo a mi familia le pedí que la mitad de mis cenizas vayan a la iglesia católica y la otra mitad a la protestante. Está pidiendo mucho. Pero así empieza Roslito. El primer casamiento. Pero es por esto, porque digo, yo sé que obviamente yo soy católica, pero a mí me pasa que muchas veces no es que falla mi fe, porque creo que no va por ese lado, sino porque uno también en esta evolución que tenemos de vivir, vamos modificando nuestra estructura y vamos modificando lo que pensamos. No me gusta esto del versus, que quizás fue a propósito, sino que podemos convivir todos, ¿no? Que a mí me pasa también una situación particular con la facultad, porque conozco la historia de cómo nació, y yo muchas veces siento como que hay de parte de la facultad como una negación a los orígenes, y en realidad la facultad nace de los berbitas, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que uno... Pero son percepciones tuyas. No, sí, Yo son creo, percepciones. Andrea, con lo tuyo, pero No sé, es de ella, por eso digo. No, para responderte voy a continuar lo que hablaba con él. Creo que el problema entre religión y fe más fuerte pasa cuando uno, por la fe o por la religión, pierde la objetividad. Pues yo le podría responder, te responderíamos desde el punto de vista científico lo que vos decís. Ninguna ciencia es exacta. El 90% de la ciencia, el 95% se basa en la estadística. O sea que la persona o el investigador que sostiene que la datación así puede estar dentro del 5%
que se usan como mínimo método estadístico para decir que yo estoy seguro porque el 95% de la evidencia apoya mi teoría. Entonces siempre se basa en estadística. Y puede pasar nos ha pasado en biología, que surgen nuevos métodos y nos hacen revertir lo que pensamos. Pero en las ciencias más exactas es difícil que un método revierta un fenómeno físico. Sí puede revertir un fenómeno biológico. Pero siempre hay un porcentaje, las colitas de la estadística, que son diferentes a lo que nosotros pensamos. Sin embargo, aceptamos que el 95% nos da un poder, en ese caso, o el 99% o el 99,5%, depende de la estadística que uno use. Nunca es 100%, no es blanco y negro. La ciencia nunca es blanco y negro, salvo, como me dijo un profesor, la biología son ciencias no exactas, salvo los exámenes. Yo le quiero preguntar algo a los dos. Desde una persona que voy a traer a colación, voy a citar que no era un hombre de fe y que también abdicó de la ciencia. Me estoy refiriendo al gran Ernesto Sábato. En sus orígenes era un científico, después abandonó la ciencia, renegando un poco de ella, de algunos aspectos, para abrazar la literatura, y que no era un hombre de fe. Pero bueno, la pregunta es, Sábato por un lado, bueno, él planteaba ya en la década del 50, su famoso libro Hombres y Engranajes, tenía una lectura muy crítica de la ciencia por entender que la ciencia estaba un poco desvirtuando sus objetivos, se estaba entregando, digamos, al progreso material, abandonando un poco la cuestión humana. Y bueno, desde el punto de vista de la cuestión de la fe, Sábato decía que no era muy racional tener fe en el mundo atroz en el que vivíamos, ¿no? Aunque él reconocía que la fe, como la flor que sale entre las piedras, bueno, siempre afloraba al fin y al cabo. Así que la pregunta para Uwe es si el planteo del dilema ético que planteaba Sábato con la ciencia, hoy crees que sigue estando vigente, y para vos, Jorge, si es irracional en el mundo de hoy tener fe y esperanza. En CONICET hay una discusión muy grande hoy, por ejemplo, sobre todo en el área de biomédicas, es decir, que los papers, o sea, los artículos no curan a nadie. Porque la ciencia se ha pasado de vueltas en lo que es producción de conocimiento, y no se preocupa por aplicar ese conocimiento. Los científicos bien básicos dicen, no, lo importante es generar, porque si tenemos muchos ladrillos, algún día construiremos la casa. Bueno, nosotros lo que hacemos acá es tratar de conseguir el ladrillo, conseguir el arquitecto y conseguir la mezcla, pero necesitamos conseguir quien invierte en eso. Y en todo el mundo invierte un privado, invierte alguien que quiere tener un beneficio. Si yo digo, tengo un desarrollo para que estas florcitas, en lugar de lilas, sean amarillas, y tal vez me pago un floricultor. También tengo un desarrollo que me va a permitir del agua de Napa sacar un agua ultra pura y demás, y seguramente consigo un inversionista. Pero ahí, ojo, también tiene que estar el Estado. ¿Por qué? Porque el que financió mi conocimiento, o sea, el dueño de conocimientos, termina siendo normalmente el Estado, porque son nuestros empleadores. Y ahí el Estado, ¿cuál es su función? No es ser el mercantilista. Mejorar la vida de la gente. Decir, bueno, vos querés mejorar el agua, bueno, yo tengo la patente, ¿en cuántos años vas a sacar esto al mercado y a qué costo? ¿No? En 50 años a 10 millones, no. Y vos, en 5 años, dándoselo, que es un ejemplo que lo puedo citar nuestro, dándoselo a las poblaciones vulnerables sin cargo. Ahí está el Estado. Nosotros nos pasó con una patente que estábamos tramitando para un quimioterápico, donde eran 2 empresas privadas y un grupo nuestro. Generaron una nanopartícula hace unos años que usaba como vía de ingreso a la célula para meter el quimioterápico la misma vía que usa el toxoplasma. Entonces lo que habíamos acordado era, bueno, las vías de quimioterapia, para el uso del quimioterápico de la patente son de las empresas. Pero si viene un privado y quiere desarrollar un tratamiento para estos protozoos que podría servir para toxoplasmosis, plasmodium, un montón de paludismo, un montón de enfermedades que usaban vías similares, para esas el Estado otorga la patente sin cargo para desarrollar para esas enfermedades. ¿Por qué? Porque el Estado era dueño de la patente. Y es una dicotomía que hay muchas veces, que lo tengo con muchos científicos, que dicen, no, yo no patento, yo publico. Por más que sea, les explico siempre que por más que sea la cura para el cáncer a nivel mundial, ninguno se va a interesar en eso. Ninguna empresa privada va a invertir en eso. Y ustedes dirían, ¿por qué si eso es gratis? Si yo tengo un baldío al lado de mi casa y es gratis, yo no voy a construir algo, porque aparece el dueño del baldío y me saca el baldío y me saca lo que está construido, porque el dueño de la tierra es él. Si yo empiezo a desarrollar algo sin protección de propiedad intelectual y ella lo empezó a desarrollar antes y yo no me enteré, porque los dos nos enteramos juntos por la publicación, y ella lo hace más rápido, ella va a hacer la amoxicilina y yo voy a hacer la
Ella va a ser el amoxicilina, ella va a ser la amoxicilina 500, todos van a comprarse la ella, que llegó primero al mercado y es mejor. Entonces ese altruismo científico de que el conocimiento tiene que ser para todo el mundo, hoy se está dando vuelta. Se está diciendo, la propiedad es mía, pero yo se la doy al que quiero, en las condiciones que mejor como Estado o como dueño de eso sea más propicia. Pasó mucho en pandemia, en tratamientos. O sea que las preocupaciones de sábado en ese sentido hoy están multiplicadas. Hoy están multiplicadas. Yo participo como evaluador en varias aceleradoras de empresas. Las aceleradoras son fondos que captan fondos, empresas que captan fondos y apuestan a desarrollos. ¿Con qué idea? Que yo invierto en 50, con pegar una recupero y gano más que lo que invertí en 50. Es un paradigma que se usa mucho en las películas. Si fijan, cualquier película de Disney ya no la produce Disney. La produce Disney, Pixar, se juntaron todas y dicen, como los pules de soja, vayamos por todas, si en 3 no va mal, pero en una no va bien, no perdemos ninguno, ganamos todo. Lo mismo pasa con el pool de soja, siempre 50 al lado para amortizar. Bueno, ¿cuál es la principal pregunta que muchas veces se le hace cuando estamos ya cara a cara con los desarrollos? ¿Qué pasa si viene una empresa y te quiere comprar tu patente para cajonearla? Porque es competencia de ellos. Porque pasa muchas veces. A una empresa le es más barato que no se desarrolle otro y no perder la oportunidad del mercado que avanzar. Yo tengo el desarrollo para este medicamento, sí, pero él invirtió millones de dólares, años, y ya lo tiene en el mercado, y yo le voy a salir con uno más barato. A él le sale más barato comprarme la patente a mí y guardarla 10 años. Bueno, eso es algo que se evalúa y uno le pregunta a los inversores. Muchas veces se les piden que haya una cláusula de no detención del desarrollo. Y se le va invirtiendo a medida que cumplen hitos. Vos me dijiste, ¿va a llegar al mercado en 10 años? No te voy a invertir los 10 años. Hugo, sobre ese punto, perdón que está pendiente tu pregunta. No, sí. Pero yo te pregunto una duda que siempre tuve, digamos, de esto de la ciencia y demás. Que seguramente muchos se han hecho esa pregunta. ¿Cómo puede ser que con todos los avances científicos que hay a nivel mundial no existe una cura para el cáncer, por ejemplo? ¿No existe? El cáncer ¿O no se la quiere encontrar? No, el cáncer no es una enfermedad, son un conjunto de enfermedades. Yo, digamos, ahí te voy a un dilema que se plantea siempre. Yo le planteo a un científico que es ciencia, lo planteaba Sábato, ciencia versus sociedad. Yo le planteo a un científico, y le voy a preguntar a ustedes, le planteo dos situaciones hipotéticas. Cáncer de mama o pulmón, millones de pacientes a nivel mundial tienen la posibilidad de desarrollar hoy un tratamiento. Cáncer de corazón, muy pocos pacientes a nivel mundial. ¿Contra cuál desarrollarían el tratamiento? No, hay un montón de tratamientos en el mercado. Para el que falta tratamiento es para el otro. Ahí tenemos el científico que quiere fundamentar lo suyo en la importancia que tiene porque hay millones, al paciente, que tal vez son pocos miles en el mundo, pero si no consiguen tratamiento se mueren. Y no hay. El otro tiene un montón de alternativas de tratamiento, que algunas funcionan, otras no, que hoy pasa más por lo económico, curarse o no, que por el tratamiento. Eso es otro tema que no es de ahora. Pero si no vamos a lo que hace falta un tratamiento para enfermedades huérfanas. Y el tema del cáncer es que hay muchísimos tipos de cáncer, no es una enfermedad. Es lo mismo, son un montón, tienen un origen común de daño genético, pero de ahí en más, nos vemos en la leucemia, que hace 20 años, ahí tenemos un dilema, religión, ahí podemos plantear un buen dilema con algunas religiones. El tema de la sangre. ¿Van a preferir por su fe dejar morir a un hijo que tratarlo? Pero le preguntaría a alguien que tiene su fe. Hoy la leucemia se cura en el 99%. Yo tuve una hija de mi mamá que se sometió a un tratamiento experimental hace ya más de 30 años, que le habían dicho, la ciencia le había dicho que no iba a poder tener hijos, y además era experimental en Memphis, en Estados Unidos. Hoy tiene 2 hijos, no tuvo ningún problema y demás.